¿Qué significa ser el artista más grande de la historia? Este es un debate que en noches con amistades me ha llevado a discusiones muy acaloradas, pero obviamente esto es algo subjetivo y debatible, por más que puedan haber premios, expertos y un montón de formas de intentar medir quién es efectivamente el artista más grande de la historia. Yo creo que es la pregunta tal vez más subjetiva que haya para quienes disfrutamos el arte ajeno, el arte en el mundo, y cada quien tiene su respuesta a esta pregunta y puede argumentarla, porque en realidad hay algo que es el artista más grande de la historia, pero siempre va a estar un poco afectado por quién es nuestro artista favorito. Buenas, buenas, mis queridas personas de internet. ¿Cómo están? Mi nombre es Vicu Villanueva y hoy quiero hablar de Prince Rogers Nelson, quien para mí es el artista más capo de todos los tiempos. Y digo esto plenamente consciente de lo controversial que es cualquier tipo de declaración de esa naturaleza. Siempre en las charlas, en conversaciones con amistades y con gente que no conozco incluso, que nos gusta la música, que nos gusta el arte, que consumimos y tenemos pasiones fuertes por las cosas que nos gustan, ha salido este debate acerca de quién es el artista más grande de la historia. Y creo que es un debate muy interesante, principalmente porque deja en evidencia lo caprichosa que es nuestra relación con las cosas que nos gustan y lo válido que es que eso sea así. Porque salvo quienes se dedican a la crítica profesionalmente o a esa clase de labores en las que su trabajo supuestamente es encontrar una cierta objetividad de criterio para definir quién es mejor que otros, qué cosa es mejor que otra y demás. Yo creo que la pregunta de quién es el mejor artista, cuál es el mejor disco, cuál es la mejor película, siempre van a ser respondidas de una forma subjetiva y caprichosa, incluso para aquellos que se jactan de tener un criterio estético o una cierta objetividad de parámetros para definir y comunicarle al resto de los mortales qué es bueno y qué es malo. Y yo creo que es muy interesante la conversación de cómo se define qué es bueno y qué no. Y soy muy militante, y siempre lo fui, de que en definitiva es una cuestión subjetiva, es una cuestión de nuestra forma de ver el mundo, de cómo nos afectan emocionalmente también las cosas, en qué momentos de nuestras vidas, de qué maneras, qué efecto tienen en nuestras vidas. Y todas esas cosas son súper válidas para determinar quién es para nosotros el mejor artista o la mejor película o el mejor disco o cualquiera de esas preguntas. Pero lo que yo me he dado cuenta diciendo tantas veces que para mí Prince es el artista número uno, si queremos, de la historia, es lo peculiar de los criterios que yo uso para construir esa idea y defenderla, y cómo también la selección de esos criterios es subjetiva. Aquello a lo que yo le doy valor, aquello que es importante para mí, que a mí me conmueve, no es necesariamente lo que conmueve a otras personas. Hay una pelea en mi familia que ya es milenaria, que viene de que mi tía es muy fan de Elvis Presley, lo ama, yo aprendí a amar a Elvis a través de mi tía y siempre se pelea con mi viejo, que es muy fan de los Beatles, para quien los Beatles son los artistas más grandes de toda la historia, y mi viejo siempre va al mismo argumento que es Elvis no escribía sus canciones y los Beatles sí. El tema es que no hay una grilla definitiva de qué es lo que hace a un artista mejor que otro, y el hecho de que mi viejo valore tanto la composición musical no vuelve a la composición musical un valor definitivo a la hora de decidir qué artista es mejor que otro. Para quien los Beatles son los mejores artistas de la historia, o Elvis es el mejor artista de la historia, o Charly García es el mejor artista de la historia, o Mercedes Sosa es la mejor artista de la historia, digo, cualquier artista que vos pongas en ese lugar va a ser válido en tanto y en cuando es tu visión acerca de qué es lo que constituye a un artista grande, a un artista capo. Esa selección de valores, de qué es lo que hace que un artista nos emocione, puede ser la misma razón por la que a otro ese artista le parece insoportable. Y esto pasa mucho con Prince. A mí Prince me empezó a gustar de grande, me empezó a gustar a los 25, 26 años, más o menos, y hasta ese momento me parecía bastante insoportable, porque es un artista que sonoramente tiene un universo bastante complejo, la temática que suele tocar es la sexualidad, y me parecía como que
todo el tiempo estaba tratando de demostrar demasiado, como diciendo, soy el mejor, soy el mejor guitarrista, soy el más sensual, tengo la máxima onda. Y eso me parecía un poco pesado, era como, bueno, es un poco pesado, Prince. Entonces, cuando yo tengo esta conversación acerca de por qué para mí Prince es el más grande de la historia, y alguien me dice eso, como, che, es medio pesado, Prince, tipo, pará, o sea, no tenés que hacer todo, vos, no, no tenés que ser talentoso en todo. Yo entiendo de dónde viene eso y creo que es algo que también tiene que ver con las cosas que son importantes para nosotros en distintos momentos de la vida y tal vez cosas a las que accedemos con el tiempo. Hay muchos artistas, un caso muy clásico de esta dinámica es el Flaco Espineta, que a mucha gente le entra de grande o ya transcurridos ciertos caminos de la vida. Hay algo un tanto hermético en su obra, que si bien se puede acceder de entrada, no es que no, también hay mucho que se va accediendo con el tiempo a través de ir captando sutilezas que no son tan evidentes que hacen que puedas conectar con esa obra o con ese artista. En mi caso con Prince fue exactamente así. Realmente hubo un día que recuerdo que entendí, que fue como me explotó el cerebro y dije, oh, creo que Prince es el mejor artista de la historia, que fue un día que estaba escuchando Kiss, que es el tema tal vez más famoso de Prince, junto con Purple Rain, y empecé a prestar atención particularmente a la caja de ritmos, que es algo que nunca había reparado. Era justamente la época en la que yo estaba empezando también a experimentar mucho con sintetizadores, con procesamiento de señales y demás. Siempre había sido uno de esos temas Aspen enlatados que viven en tu mente, pero en los que no reparás necesariamente en profundidad. Y ese día me acuerdo que noté el delay con el que está procesada la Lindrum, que es la máquina de ritmos que se usa en este tema. Y me puse a investigar acerca de la grabación de Kiss. Y lo que encontré a nivel experimentación sonora, con esa caja de ritmos, con los procesamientos también, según lo que estaba disponible en esa época, que tecnológicamente era como algo que estaba comenzando recién a emerger, y la experimentación que se permitieron para algo tan simple y para que sea tan icónica y pegadiza, quise era una canción que en realidad iba a ser para una banda y al final Prince dijo, no, la quiero grabar yo. Y bueno, hay algo muy icónico y muy único y que no se repite realmente en otras canciones ni de Prince ni de otros artistas, de cómo está tratada la máquina de ritmos, por ejemplo en Kiss, combinada con una letra que también le empecé a prestar atención y dije, ¿qué onda esta letra? Dice varias cosas, pero una de las que dice que me quedaron más grabadas es Women, not girls, rule my world. Las mujeres, no las jovencitas, dominan mi mundo. Y dije, che, esto es interesante. O sea, ¿qué es esta letra? ¿Qué es este hombre? ¿Por qué me está generando esta sensación? Prestarle atención por primera vez a esta canción que creí que conocía, que creí que entendía, y de golpe se revela un universo desconocido en lo cotidiano, totalmente estimulante, y erótico y fantástico. Y ahí, a partir de esa revelación con Kiss, empecé a escuchar en profundidad toda la obra de Prince. Empecé por los primeros discos y me sorprendió muchísimo descubrir que en los primeros discos él toca todo. O sea, toca todo, todo. Toca todo, produce, compone, como una especie de extraterrestre. No sé si vos escuchás For You, Prince, que es el segundo disco, Dirty Mind, que es el tercer disco, realmente tienen una cantidad de ideas, no solo en la lírica, sino también, bueno, en el groove, en lo funk, en la pasión, en el sonido que genera, sino también en la cantidad de líneas melódicas de distintos instrumentos y decís, ¿qué es esto? ¿Qué es este ser? ¿Cómo es posible? Y yo entiendo que ese es un argumento de los que a mí me han hecho conmoverme tanto y volarme tanto la cabeza de la obra de Prince, que a mucha gente no le importa. O sea, yo puedo decir eso como Prince tocaba todos los instrumentos en varios de sus discos, y a mucha gente es como, la verdad, me tiene sin cuidado, y entiendo que no es lo que a mí me conmueve necesariamente el virtuosismo, porque yo no soy una persona que valore el virtuosismo en general. O sea, no es que vea a un guitarrista súper virtuoso y digo, wow, o sea, yo creo que lo que me entusiasmó tanto y me inspiró tanto de descubrir esto de Prince no es la sensación de, este chabón toca todos los instrumentos, es una bestia, que digo, también es cierto, pero no es eso en particular, sino el hecho de la visión artística integral de el individuo para después expandirlo a lo largo de su carrera en muchas configuraciones distintas, pero empezando de esta apuesta total por su visión y tener
de alguna forma la disciplina y la voluntad de llevar a cabo esa visión que él tenía tan claramente, también estética y también, digo, perturbadoramente estética, porque si vemos, por ejemplo, la etapa de Prince o de Dirty Mind en particular, eran imágenes fuertes y desconcertantes, sobre todo para la época. Como que realmente me llama mucho la atención, me genera una gran sensación de entusiasmo con la vida ver esa época de Prince, leer sobre esa época de Prince, de esos discos, pues es como la irrupción de una fuerza vital absoluta en la música, de una forma, yo creo que innegable, que obviamente después te puede gustar, te puede no gustar, pero a mí hay algo de haberme sumergido en esos discos y en esa época que para mi propia carrera musical fue muy liberador, salvando las distancias, me dio un poco la pauta de que vale la pena si la tenés, si es algo que te pasa, que te interesa como artista, perseguir esa visión total de lo que estás queriendo transmitir y tal vez después construir sobre eso, y eso no quita que puedas trabajar con otros o colaborar, pero animarte a creerte tu visión lo suficiente para llevarla a cabo en su totalidad. Hay una combinación de factores en la obra de Prince que para mí lo hacen el más grande de la historia. Pero creo que lo interesante de esto, y lo más importante también para tener en cuenta, es que justamente la gracia es que cada quien pueda desarrollar una visión de sus jerarquías y destruirlas también cuando haga falta y variarlas, sin seguir lo que dice una persona externa o lo que es una verdad consensuada. Creo que justamente en el arte es el terreno donde más cómodamente podemos estar en desacuerdo sin que se juegue, sin que se ponga en riesgo nada grave, que sí en la política o en otros terrenos hay más cosas en juego, pero en el arte es un terreno en el que podemos también eso, jugar a construir subjetividades y defenderlas y después romperlas también para no apegarnos demasiado a ninguna. Yo soy muy defensora de esa grandilocuencia, de animarse a amar las cosas con pasión y así con un sentimiento de totalidad y también desapegarse de eso si cambia esa situación. Y entender que también cuando alguien dice que un artista es el más grande, que una película es la más grande, nunca, bajo ningún término, de ninguna forma de verlo, eso va a ser una verdad. No existe la verdad absoluta en la crítica de arte, en la valoración de arte. Y yo creo que las instituciones y un montón de cuestiones que se encargan de decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, justamente son quienes se benefician de un poco controlar también, ¿no? Qué es lo que es percibido como bueno y como malo. Así que quiero saber, obviamente, quién es para ustedes el artista más grande de la historia. También pueden decirme su película, la película más grande. Prohibido decir El Padrino. Bueno, si es El Padrino, díganlo, ¿qué voy a hacer? Su disco, que es el mejor disco de la historia. ¿Por qué no? ¿Cuál es la comida, que es la comida mejor de la historia? Quiero saberlo todo. Y les cuento que el 7 de junio vamos a estar haciendo un homenaje a Prince con un montón de artistas increíbles en Cooperativa Cultural Key en Villa Crespo. Y les voy a dejar el link de las anticipadas para también descubrir quiénes están y más información sobre este tremendo evento y fiesta violeta que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias por mirar este video. Pueden suscribirse a mi newsletter que es vicuvillanueva.substack.com y nos vemos en el próximo video.